Buenas queridas y queridos, buenos días, tardes, noches, dependiendo de su uso horario y del día en que me estén escuchando. Espero que se encuentren muy bien, espero que esta pandemia los trate más o menos bien. Yo sé que no hablo mucho del tema, pero creo que estamos bastante saturados de las noticias y de todo lo que está pasando con este tema, pero si quieren que hablemos un poco más de esto, déjenmelo en los comentarios. Ya saben que yo escucho todas sus opiniones y que me interesa mucho complacerlos y que hablemos y compartamos de los temas que están en sus cabezas. Y si sienten que esta pandemia, esta sensación de caos mundial está afectando su capacidad de escribir, para bien o para mal, pues déjenme una nota en los comentarios y lo tomaré en cuenta para que podamos hablar de esto de una manera más pausada. Por mi parte, les puedo decir que durante mi primer confinamiento aquí en España terminé una novela, o sea que en ese sentido no me afectó tanto, o más bien tenía esa distracción, pero que después en los meses subsiguientes sí que me ha costado y que he tenido ahí algunos momentos de depresión y de desesperanza, de desesperación. Así que si ustedes han sentido algo parecido y quieren que lo platiquemos, déjenme un comentario. Vamos a ver, siempre se habla de la literatura como una fuerza positiva que construye, que aporta, que tiene la belleza inherente del arte, aunque la literatura tenga violencia o hable de cosas oscuras o terribles. Y siempre hablamos de cómo vamos a escribir para recontarnos nuestra historia o para hacernos preguntas o para entender más del mundo y de nosotros mismos. Pero realmente es siempre la literatura una fuerza redentora. Es siempre escribir algo constructivo o puede haber otra cara de esa moneda. Por supuesto, como cualquier herramienta, como cualquier cosa que tiene fuerza, como cualquier instrumento, la literatura tiene otra cara, que es la cara que puede destruir. Y no lo digo por literatura que sea muy fuerte, que nos conmueva, que nos remueva, que nos ponga a llorar, que nos haga sentir mal o que simplemente nos deje asqueados, como a mí me ha pasado con algunas novelas que al terminar digo, "Ugh, no sé si quisiera haber leído esto o no". Para los que tengan gusto por ese tipo de literatura desgarradora, les recomiendo la novela Purga de Sophie Oksanen. Eh, ¿Qué pasa cuando escribimos para destruir? ¿Qué pasa cuando escribimos para vengarnos? Venganzas literarias. Yo tuve un novio hace muchos años que era, como él mismo lo decía, un sádico. Era una mala persona y él mismo lo decía, por lo cual pues uno ya tiene que saber a qué se atiene. Eh, y bueno, la relación fue muy mala, tuvo un final malo también, y a medida que yo la fui madurando, me di cuenta de que necesitaba procesarlo de alguna manera. Y en vez de acudir a la literatura como fuerza redentora y vaciar mis emociones ahí, de la manera que todo el mundo nos recomendaría hacer, yo ejercí una venganza literaria. ¿Esto qué quiere decir? Escribí una novela acerca de este mal amor y bueno, caricaturicé por completo a esta persona, lo convertí en un personaje, a él y a su familia que también me había maltratado. A su hermano le puse nombre de monja. Su hermano, honestamente no recuerdo cómo se llama, pero yo le puse de nombre Agnes. Así nada más por molestar, más por el tema monjil que por el cambio de sexo o de género. Y bueno, toda la novela pinta a este personaje como un villano tremendo, desgraciado, que evidentemente en ninguna relación esto es tan polarizado, ¿no? Dicen que para bailar tango se necesitan dos y cuando uno está bailando está eligiendo estar ahí, ¿no? Obviamente esto lo entendí años después, pero en el momento yo necesitaba mi venganza literaria.
Yo estoy segura de que muchos de ustedes han ejercido estas venganzas o de que han usado la literatura de esta manera y es totalmente válido y totalmente catártico y hasta sano. Ya sé que suena destructivo porque es un poco hurgar en la herida, pero al final, por más destructivo que sea en un momento, acaba siendo, volvemos a las mismas cualidades terapéuticas de la literatura, del arte, que es vaciar toda esa rabia, utilizar nuestras emociones para algo constructivo, que aunque parezca que no lo es, al final acaba haciéndolo, porque estas emociones tan frescas van a acabar sirviéndonos para el personaje que estamos escribiendo en este momento o para después, ¿no? Yo esta novela pues sí, la terminé, no es algo que comparta, no me parece una gran novela en absoluto. Sin embargo, la frescura, y cuando digo la frescura me refiero a tal cual, con los ingredientes frescos, la escribí con tanta rabia, con tanto odio, con tanto rencor, con tanto coraje, sobre todo hacia mí misma, porque de nuevo, cuando uno está bailando tango y no quería bailar tango, con quien se tiene que enojar es con uno mismo por haberse quedado bailando cuando no quería. Que esta manera de aterrizar las emociones en palabras me ha sido útil para textos posteriores, ¿no? Entonces, es buena la venganza literaria? Sí. Ahora, quiero aclarar esto porque ha habido varias preguntas al respecto. Cada vez que hablamos de derechos de autor, surge alguien que me pregunta qué pasa si quieren mencionar a personas reales y casi siempre me mencionan a exes, exnovias, exnovios, examantes, exes. Y aquí quiero, por eso, abrir el punto para que lo discutamos, pero para yo decirles mi opinión. Las venganzas literarias tienen como objetivo que nosotros nos desahoguemos como si fuéramos a un ring de box y destrozáramos un saco de arena o fuéramos a pelear con alguien que quiere pelear con nosotros en un ring, obviamente no agarren peleas en la calle, pero es como salir a correr, como salir a tomar una clase de box, como pegarle a la almohada, como gritar en la cima de una montaña con toda nuestra rabia o como llorar en la regadera cuando nadie nos ve. Todas estas cosas son catárticas y son terapéuticas, pero son nuestras. ¿Qué pasa con las venganzas literarias que cruzan la línea y que ya las queremos usar para algo más que lo terapéutico? Una cosa es que yo vaya a mi sesión de terapia y me esté quejando de lo que yo creo que me hace mi pareja o de lo que yo creo que me hace una amiga. Entonces yo tengo mi versión de las cosas, tengo mis heridas, tengo mi punto de vista, voy con mi terapeuta y le digo, mi amiga es una desgraciada y una hija de ta, y es una egoísta y es esto y el otro. No es lo mismo que yo vaya y me desahogue ahí, a que vaya y se lo escupa a mi amiga en la cara, ¿no? ¿Tendría derecho de hacerlo? Pues, dependiendo del tipo de relación, pues sí tendría derecho de hacerlo. Pero ¿qué pasa con la literatura? Nosotros queremos usar la literatura para vaciarnos nosotros. Y la pregunta de qué pasa cuando utilizo gente real y si puedo usar nombres reales y situaciones reales, la respuesta es esta. Tu vida es tuya. Vamos a ver, tu vida te pertenece a ti y tú puedes hacer con ella y con tu historia lo que tú quieras, ¿no? No importa que haya una versión oficial o objetiva de las cosas porque eso no existe. Todos somos una versión en la historia de alguien más. Pero, ¿por qué la necesidad de utilizar nombres y situaciones absolutamente reales, con fechas reales, con lugares reales y con el nombre y el apellido propio de la persona de la que te quieres vengar? Yo creo que ahí estamos cruzando una línea y ya deja de ser terapéutico, deja de ser constructiva nuestra catarsis, nuestro desahogo, y ya estamos queriendo dañar a otra persona. ¿Qué pasa aquí? En primera, recordemos que muchas veces cuando nos vaciamos en una venganza literaria, tenemos todo a flor de piel y que las cosas que publicamos, tanto en internet como mandadas por teléfono, etcétera, son eternas, lamentablemente.
Ya no vivimos en una época en la que uno recibe una carta en una hoja de papel y la quema y entonces deja de existir. Vivimos en una época en la que lo que publicamos persiste para siempre, en la que todo se guarda en algún lado, en la que aunque tú borres cosas, si alguien le tomó una foto de pantalla se queda ahí. ¿Realmente querías decir eso de esta persona y publicarlo y publicarte a ti? Porque a fin de cuentas, cuando uno está muy enojado, cree que tiene toda la razón, expone algo, cuenta su versión de las cosas, pero ¿qué pasa si después te arrepientes? Pues eso ya está ahí afuera. En segundo lugar, estás obviamente cancelando cualquier posibilidad de hablar las cosas como la gente, si estás usando el nombre real de una persona y la estás de... No voy a usar la palabra difamando porque eso tiene consecuencias legales, pero pues sí, hablando mal de ella o dando tu versión de las cosas que solo te pertenece a ti, que casi nunca es comprobable porque de nuevo una realidad objetiva no existe. Entonces, ¿qué pasa si te arrepientes? ¿Qué pasa si a fin de cuentas te querías reconciliar con esta persona y solo estabas muy enojado? ¿Qué pasa si en verdad te metes en algún problema legal? Esto no es muy probable, pero podría llegar a suceder. Yo los invito a pensar que las venganzas literarias son algo personal, totalmente válidas y totalmente publicables también. ¿Qué quiero decir con esto? Claro que puedes usar una historia tuya y ejercer una venganza literaria y convertir a los demonios de tu historia, a los villanos de tu vida en personajes, caricaturizarlos, burlarte de ellos. Es una manera maravillosa de elaborar estas cosas, de procesarlas y de dejarlas ir, ¿no? Es lo mejor que se puede hacer. Ya les he puesto como ejemplo muchas veces a los monstruos que los niños temen, que están bajo sus camas o en sus armarios y que los terapeutas les dicen dibuja al monstruo, ponlo en papel, cuéntame cómo es y que así los liberamos. Entonces yo claro que voy a promover y motivarlos a que hagan esto, pero no es necesario usar nombres reales, ni fechas reales, ni nada que sea posible identificar con una versión objetiva o con una realidad de las cosas. No es necesario porque la idea cuando escribimos siempre es que eventualmente estos villanos, estos demonios se conviertan en personajes. Esa es la manera de elaborar nuestros odios, nuestros corajes, nuestros rencores, convirtiéndolos en personajes. Si seguimos usando los nombres, si seguimos usando los lugares, lo que queremos es que una persona externa encuentre eso y se enoje. Queremos ejercer esta venganza literaria para ofender, pero la venganza literaria tiene como objetivo procesar y superar. Y bueno, si esta persona se topa con esa novela y se reconoce ahí, pero será su problema y tú podrás decirle, si te queda el saco, pero esto es una novela y es ficción. Esa es nuestra defensa siempre que usamos nuestros episodios, nuestra vida. Muchos de nosotros ni siquiera podemos o queremos evitar ser reconocibles dentro de nuestros textos porque estamos usando episodios, estamos usando detalles de nuestra existencia todo el tiempo, pero es innecesario y contraproducente dejar los nombres y las situaciones exactamente iguales a como las vivimos, porque eso implica que estamos buscando la mirada de una persona. Y nosotros, como ya sabemos, escribimos para nosotros. ¿Qué pasa con una venganza literaria bien ejercida? Que se convierte en una historia, que los personajes cobran su propia vida y empiezan a existir en este otro plano, y entonces de una cosa mala acabas obteniendo algo bueno, acabas obteniendo una historia. Esta novela que yo les digo, yo cambié tanto la vida de estos personajes, cambié tanto sus nombres, cambié tanto las situaciones, empezó siendo algo absolutamente autobiográfico, pero acabó transformándose en otra cosa. Y al final, para mí era tan el personaje, que un día me encontré a ese exnovio en un evento y me costó mucho comprender que esta persona existía en la realidad. Me costó acordarme de su nombre, se los juro, porque había trabajado en esa novela 6 o 7 años. Me costó acordarme de su nombre real, porque para mí era
y su nombre ya no me importaba. Yo ya lo había convertido en otra cosa. Ya lo había tomado esa masa de mi historia personal y había horneado algo nuevo, algo que me fue útil a mí para procesar, para liberar, para nombrar las cosas y dejarlas ir. En el momento en que ya estaba eso en papel, la persona física dejó de afectarme porque ya existía dentro de otro plano. Entonces yo los insto siempre a utilizar la literatura como una catarsis, como un desahogo e incluso como una venganza. Pero también los insto a ser creativos, dejar que estas personas de sus vidas se conviertan en personajes, a no meterse además en problemas personales por esta necedad de decir, pues yo voy a escribir mi historia y voy a explicar cómo esta persona me puso el cuerno. Yo creo que no solo es necesario, sino que nos degrada a nosotros y degrada la posibilidad de esta historia. Mejor caricaturiza a este personaje, conviértelo en otra cosa, ponle otras características y que empiece a hacer algo nuevo, algo que además te acabe sirviendo a ti. Esa es la magia del arte, la catarsis, la sublimación. ¿Qué significa la sublimación? El convertir un tipo de energía en otra cosa. Esta energía tan negativa que tanto daño nos hace, si solamente seguimos rascándole en la herida con los mismos nombres, con los mismos lugares, no estamos elaborando tanto. Antes, cuando estábamos enojados con alguien, le escribíamos una carta y el 90% de las veces esa carta ni siquiera se enviaba. Yo los insto de nuevo a que cuando tengan esta necesidad de venganza literaria, se esperen un poco para publicarla. Ya sabemos, y lo hemos repetido muchas veces, esta necesidad hoy de estar publicando todo, de estar compartiendo todo, de estar ahora sí que aireando todos nuestros trapitos sucios al sol, como dicen, para que todos los vecinos los vean. Volvamos a esta dignidad de la venganza literaria muy propia, con otros nombres, con otras situaciones y que eventualmente se convierte en otra cosa. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí. Quiero invitarlos a que le echen un ojo a la aplicación en la que tengo un montón de contenido súper interesante. Se llama Graphy y Graphy es una aplicación para celulares que está llena de cursos y de contenidos muy novedosos y especiales en todos los idiomas y en formato vertical. Y yo ahí tengo una especie de masterclass que se llama Escribir una novela, 10 preguntas esenciales. Y es básicamente mi filosofía acerca de escribir, resumida en 10 preguntas, en las 10 preguntas que todo escritor se ha hecho o debería de hacerse antes de emprender el proyecto de novela. Voy a dejar el link aquí abajo y también les recuerdo que ofrezco servicios de dictaminación o reportes de lectura, lecturas críticas de sus textos, así como correcciones de estilo. Les mando un abrazo, les mando un beso, les mando todo tipo de cariños asépticos que no sean contagiosos y nos vemos pronto.